En esta parte número 174 de Preparando Gobierno Mundial vamos a tener algo que tiene que ver, como no, con el papado y ser líder moral, y en unos ámbitos concretos que vamos a poder notar con dos noticias que os vamos a mostrar hoy que han pasado prácticamente seguidas. Si veis a mi lado hemos puesto una representación, un montaje de un altar con dos esferas del mundo, dos globos terráqueos. En una podéis ver que está en llamas y en el otro podéis ver que está reverdeciendo, floreciendo. Pero en la portada hay otro, que es el mismo altar, la misma fotografía, pero con un dinero acumulado encima tremendo. ¿De qué vamos a hablar? Pues con esto ya prácticamente os lo he dicho todo. Vamos a empezar. Bien, como podéis ver en portada, algo de esto tiene que ver lo que vamos a tratar hoy. Es un montaje, por supuesto, pero para que nos hagamos una idea de por dónde va el tema. Mirad, el Papa como líder moral es lo que se está buscando y así va a terminar siendo. El Papa Francisco no quiere hacer lío, prohibió que el Vaticano invierta en armas, pornografía y prostitución. Si dice que prohibió esto, es que hasta ahora se hacía, en armas ya lo vimos, en lo otro, da que pensar. El pontífice reorientó la política de inversiones del Estado para que sean éticas y sostenibles. Prevé el cierre de cuentas en el extranjero y la prohibición de invertir en ciertos sectores, entre ellos los centros que producen anticonceptivos, porque de esto ya vimos también en su momento como también tenían negocio en ello. Pero ahora, claro, quieren hacer esa limpieza de imagen. El Papa Francisco reorientó las inversiones del Vaticano en un nuevo intento para prevenir futuros escándalos que socaven la legitimidad de la Iglesia Católica. Pero es algo más que esto. Van a quedar como los líderes de la moral absoluta. Según informó la Santa Sede en un comunicado, a partir del 1 de septiembre, tanto la Iglesia como la Ciudad del Vaticano deberán cumplir con la nueva normativa que regula la política de inversiones para alinearlas con la doctrina social de la Iglesia. Sí, esto es importante, porque el tema de la doctrina social de la Iglesia es de mucho peso y es lo que, en cierto modo, como el Papa dice siempre, en vez de predicar de un cierto modo, hay que hacerlo pues ganándose a la gente. Sí, no proselitismo, habla él. Pues en definitiva es esto. A tal fin, no solo se eliminarán las iniciativas que tengan carácter especulativo, sino que prohibirán las inversiones vaticanas en los sectores de armas, prostitución, pornografía y centros pro aborto o que producen anticonceptivos. Luego, aquí nos dice algo más. Ni Argentina ni el Vaticano, el Papa confesó dónde viviría si se retirara, y como ya lo vimos, no vamos a hablar de ello. La nueva política de inversión pretende garantizar que las inversiones estén orientadas a contribuir a un mundo más justo y sostenible, protejan el valor real del patrimonio de la Santa Sede, reza el anuncio publicado por la Secretaría de Economía del Vaticano, y que no es poco el patrimonio, ¿eh? Pero fijaos, todo a qué va a contribuir a un mundo más justo y sostenible. Y esto veremos también en la siguiente noticia. La nueva disposición impulsada por Francisco buscará que las nuevas inversiones, necesarias para generar un rendimiento suficiente para contribuir de forma sostenible a la financiación de sus actividades, permanezcan siempre alineadas a las enseñanzas de la Iglesia Católica. La medida quedó enmarcada en el nuevo documento sobre la política de inversiones de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano, que entrará en vigor a principios de septiembre. Establece los factores de exclusión de ciertas inversiones vaticanas en el campo financiero para evitar que contradigan sus principios fundamentales como la santidad de la vida o la dignidad del ser humano o el bien común, afirmó la nota oficial. Es interesante porque lo del bien común es una frase que ya aparece por primera vez en los escritos de Ignacio de Loyola. Por eso es interesante ver cómo ahora la sociedad, que no para de hablar de bien común, y el Vaticano sigue haciéndolo y con más fuerza que nunca,
se vea un reflejo de cómo están moviendo el mundo a sus intereses y la gente ni se entera, porque todo le cuela a la perfección. Pero en fin, ya veis por dónde van a ir ahora, un cambio radical, aparentemente, claro. A tal fin, el documento establece una serie de sectores prohibidos que podrá ser ampliada por el órgano regulador, el Comité para las Inversiones, que además deberá brindar una lista de los países a evitar en relación con las inversiones, con base en informaciones de la Autoridad de Supervisión e Información Financiera, llamada ASIF por sus iniciales. Sí, tampoco inversiones depende dónde, ya lo veis, lo están mirando absolutamente todo ahora. Entre los sectores, productos y tecnologías excluidos de las inversiones, como pornografía y prostitución, juegos de azar, armas e industria de la defensa, centros sanitarios pro aborto, laboratorios que produzcan anticonceptivos o trabajen con células madre embrionales. Ya marcan el panorama que tienen por delante. La lista también incluye acciones que no están excluidas, pero que deben ser evitadas, como inversiones especulativas en materias primas, en la industria petrolera o minera, en la industria de la energía nuclear, en sociedades de producción de bebidas alcohólicas. Ya veis, deben ser evitadas, no están excluidas. Una vez más, ese doble rasero. Bueno, esto como no está bien del todo, pero tampoco mal del todo, si se puede evitar, se evita. Pero ahí va y ya veis en qué cosas. El documento excluye operaciones financieras típicas de estrategias especulativas, inversiones que se basen en la caída de los precios de las actividades financieras o sobre la quiebra de terceros o realizadas a través de instrumentos no sujetos al adecuado control de los reguladores oficiales, con lo cual, manos limpias. También se prohíben las transacciones en mercados y productos financieros alternativos, carentes de adecuada liquidez, y las inversiones en productos financieros que, al no ser socialmente aceptables, puedan dañar la misión de la Iglesia. Financieros alternativos, ¿qué puede ser? Da que pensar, ¿será bitcoins y monedas de este tipo? No sé, en fin. A diferencia de lo anterior, la normativa impulsada por el obispo de Roma alienta a invertir en actividades financieras cuyos emisores sean respetuosos del medio ambiente en sus actividades comerciales. Fijaos que hemos visto antes que invertirían o que no deberían invertir para ir bien en el tema de petróleo, etcétera, etcétera. Una vez más, ahora que van a tema medioambiental, y esto lo vamos a ver en la siguiente noticia, donde ya se cierra todo. Y en aquellas que tengan en cuenta el factor social, es decir, que generen un impacto positivo en la comunidad para erradicar la desigualdad en todas sus manifestaciones. Fijaos, ahora van a todo esto, a nivel social, que bien se van a mostrar por todos lados. Finalmente, el documento del Vaticano invita a tener en cuenta a la hora de invertir el factor gobernanza. Se invertirá en actividades financieras emitidas por empresas que ofrecen una gestión honesta, confiable, transparente, prudente y fiscalmente responsable. Bien, ya vemos que esto es en cuanto a inversiones económicas. Claro, el dinero siempre lloran mucho, pero van sobrados. Y además, eso sin hablar de todo el oro, etcétera, etcétera, que llevan a tener. Claro, por supuesto. Pero como sobreabunda lo que tienen, invierten. Claro, si no les sobrara, no invertirían. Y así es para producir más aún. Bueno, una vez más, cuando hay que invertir, invertir, invertir para sacar más rédito, quiere decir que no se está invirtiendo sobre el terreno como debiera hacerse. Ahora la otra noticia, también como líder moral, y que tiene que ver con Laudato Si, porque tendrá que ver, ya os podéis imaginar, con qué. Esta noticia era de este 21 de julio. Francisco exhorta a responder con hechos al amargo grito de la creación. Ya veis que entre una noticia y otra ha pasado poco tiempo, pero todo va completamente unido. Este jueves 21 de julio se difundió el mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, prevista para el 1 de septiembre. Y fijaos que la normativa anterior también se aplicaba a partir del 1 de septiembre. Escucha la voz de la creación.
Ese es el tema y la invitación del tiempo de la creación de este año. Así comienza el mensaje del Papa, firmado el 16 de julio en San Juan de Letrán, para este periodo ecuménico. Recuerda que va del 1 de septiembre al 4 de octubre, terminando con la fiesta de San Francisco de Asís. Fue publicado hoy, jueves 21 de julio, por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Ya veis en un momento todo lo que se reúne aquí, Cuestión de periodo ecuménico, empieza así a partir del 1 de septiembre, hay un margen de un mes y 3 días, pero todo va terminando con la fiesta de San Francisco de Asís. No falla, todo lo va cerrando con lo mismo. ¿Y por qué San Francisco de Asís? Porque, como hemos ido viendo, tiene que ver tanto con el cuidado de la creación y tanto con espiritismo, pero eso, en fin, como ya lo hemos tratado, no vamos a insistir aquí. Según Francisco, es un momento especial para que todos los cristianos recemos y cuidemos juntos nuestra casa común. Inspirado originalmente por el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, este tiempo es una oportunidad para cultivar nuestra conversión ecológica, una conversión alentada por San Juan Pablo II como respuesta a la catástrofe ecológica anunciada por San Pablo VI ya en 1970. Sí, como siempre, el Vaticano trabaja con tiempo, trabaja con años, hasta que consigue su objetivo. Y lo van haciendo inculcando sutilmente a la población cosas que no se van enterando de dónde proceden, y la fuente son ellos. Y luego te lo cuelan todo como para el bien común. Y no nos damos cuenta que es todo la formación de un gran plan, de una agenda satánica que va en ecumenismo, no solo con ortodoxos, sino con todas las religiones cristianas y a nivel interreligioso mundial, para conseguir ¿el qué? Una ley en las naciones, y con eso la ley dominical, como aparece en la encíclica Laudato Si. No olvidemos nunca esto, porque este es el objetivo de todo este lío que están montando y que lo muestran siempre todo por una parte tan buena, ¿verdad? En fin, que ya sabéis lo que nos espera a los guardadores del sábado, cuando salga la ley dominical. Y luego algunos dicen que, no, si cada papa es distinto, y uno dice una cosa, otro otra, no, en según qué, porque cuando se sigue una agenda, esa agenda se debe cumplir, y da igual el papa si es de esta tendencia, o de la otra, o de esta orden, o de ninguna, porque al final todos van a lo mismo. Por eso, señores católicos, una vez más, no os dejéis engañar. La bestia en Apocalipsis es el papado, no es solo un papa, es el papado. Y el anticristo, no es solo un papa que haya salido rana, es todo el sistema papal. Y si no sabemos eso, nos van a enredar. Por tanto, es algo que debemos ir repitiendo más de una vez, porque si no, parece ser que la gente quiere seguir pensando en lo que no es correcto, y a partir de ahí se van a perder igualmente. Y eso es lo que debemos intentar evitar, que la gente se pierda, que lo que interesa es que sea salva, por más duro que sea el mensaje, porque no queda otra. Sigue diciendo el pontífice. Si aprendemos a escucharla, notamos una especie de disonancia en la voz de la creación. Por un lado, es un dulce canto que alaba a nuestro amado Creador. Por otro, es un amargo grito que se queja de nuestro maltrato humano. Francisco considera que el dulce canto de la creación va acompañado de un amargo grito, más bien por un coro de clamores amargos. En primer lugar, dice que es la hermana madre tierra la que clama. Ya empezamos. Hermana, madre, es que es el colmo esto, Pachamama por lo más amplio. Hermana, madre tierra la que clama. Que a merced de nuestros excesos consumistas, ella gime y nos suplica que detengamos nuestros abusos y su destrucción. ¿La tierra gime esto? En fin, panteísmo por todos lados también. En segundo lugar, expresa que también son los más pobres entre nosotros los que gritan, quienes, expuestos a la crisis climática, los pobres son los que más sufren el impacto de las sequías, las inundaciones, los huracanes y las olas de calor, que siguen siendo cada vez más intensos y frecuentes. También gritan, afirma Francisco, nuestros hermanos y hermanas de los pueblos nativos, y explica, citando el punto 9 de su exhortación apostólica postsinodal Querida Amazonía,
que, debido a los intereses económicos depredadores, los territorios ancestrales de los pueblos originarios están siendo invadidos y devastados por todas partes, lanzando, dice, un clamor que grita al cielo. Recordad cómo lo dijimos, que a partir de ese momento en que se hablaba tanto de la cuestión de Amazonía, como ellos dicen, ahí iba a cambiar todo. Y efectivamente, qué cierto ha sido. Repasar las conferencias de Preparando el Gobierno Mundial desde su inicio, desde la primera, y vais a ver cómo todo cuadra a la perfección. Cuando ha pasado el tiempo suficiente para ver que lo que dijimos en ese momento está sucediendo ahora. Gracias a Dios que nos mostró las cosas bastante claras, porque con la profecía todo sale. Al escuchar estos gritos amargos, el Papa urge al arrepentimiento y al cambio de los estilos de vida en los sistemas perjudiciales. A su vez, observa el estado de degradación de nuestra casa común, que considera merece la misma atención que otros retos globales como las graves crisis sanitarias y los conflictos bélicos. Cosa, curiosamente, en la que participan de todo ello. Pero eso, claro, eso no lo dirán. Después se detienen en el compromiso de las personas de fe, de actuar en nuestro comportamiento diario en consonancia con esta necesidad de conversión, que no es solo individual. La conversión ecológica que se requiere para crear un dinamismo de cambio duradero es también una conversión comunitaria. Lógico, claro que sí, pero una vez más, ya veis a qué va esto. Una ley para todos, sí o sí. Laudato sí para todos, sí o sí. Ley dominical para todos, sí o sí. Y como digas que no, vas listo. El sucesor de Pedro alude además a la cumbre COP27 sobre el clima que se celebrará en Egipto en noviembre de este año, 2022, y la califica de la próxima oportunidad para impulsar juntos una aplicación efectiva del Acuerdo de París. Es también por esta razón que recientemente he dispuesto que la Santa Sede, en nombre y representación del Estado de la Ciudad del Vaticano, se adhiera a la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, con la esperanza de que la humanidad del siglo XXI pueda ser recordada por haber asumido con generosidad sus graves responsabilidades, subraya el obispo de Roma. Sí, ahora ellos se adhieren a la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. ¿Pero quiénes lo movieron para que esto se produjera? Fueron ellos. Fijaos qué pasa como con el tema de ecumenismo. Lo mismo, lo mueven ellos, pero después aparentemente no es así, sino que ellos van y se asocian después. Qué jugada tan maestra, ¿eh? Y la gente sin enterarse. El Papa insiste en la necesidad de convertir los modelos de consumo y producción, así como los estilos de vida, en una dirección más respetuosa con la creación y con el desarrollo humano integral de todos los pueblos, presentes y futuros. Un desarrollo fundamento en la responsabilidad, en la prudencia, precaución, en la solidaridad y la preocupación por los pobres y las generaciones futuras. Ya veis, aquí sí que habla de la segunda venida de Jesús poniendo punto y final a los 6.000 años, nada que ver, por supuesto. Pero qué bien con esa política, cómo se va a ganar a todo el mundo. Para él, la transición que supone esta conversión no puede dejar de lado las exigencias de la justicia, especialmente para los trabajadores más afectados por el impacto del cambio climático. Francisco repite su llamado, en nombre de Dios, a las grandes corporaciones extractivas, mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias, agronegocios, que dejen de destruir los bosques, humedales y montañas, dejen de contaminar los ríos y los mares, dejen de intoxicar los pueblos y los alimentos, como manifestó en su videomensaje a los movimientos populares el 16 de octubre de 2021. En fin, qué bien quedan, ¿eh? En este tiempo de la creación, recemos para que las cumbres COP27 y COP15 puedan unir a la familia humana para abordar con decisión la doble crisis del clima y la reducción de la biodiversidad. Es el augurio del Santo Padre. Recordando la exhortación de San Pablo de alegrarse con los que se alegran y llorar con los que lloran, cita Romanos 12:15, lloremos con el amargo grito de la creación, escuchémoslo y respondamos con hechos, para que nosotros y las generaciones futuras
podamos seguir alegrándonos con el dulce canto de vida y esperanza de las criaturas, concluye el pontífice, como si no supiera que aún no van a liar más en guerras. Sí, porque con Rusia y China esto no acaba. Bueno, con China teóricamente aún no ha empezado, pero todo esto irá más porque deben conseguir su objetivo y mientras nos pintan la vida que puede ser de color de rosa. El movimiento Laudato Si informó que líderes cristianos de todo el mundo se reunieron el miércoles 23 de febrero de 2022 para anunciar oficialmente el Tiempo de la Creación 2022, la celebración ecuménica anual que une a los 2.400 millones de cristianos del mundo en oración y acción por nuestro hogar común. Sí, ¿todo esto para qué? Para ecumenismo. Qué triste que tanta gente no se dé cuenta de todo esto. Tanta gente que oirá al Papa hablar de estas cosas, pero no va a ligar nada con por qué está pasando todo, quién mueve las cosas, ni qué pretenden con el objetivo que están buscando. Por eso, por más que digamos, siempre será poco, porque la gente está totalmente desinformada de todo esto. La mayor parte de la gente no se da cuenta de cómo van unidas todas estas cosas. ¿Y nosotros por qué nos damos cuenta? Pues por profecía, porque la palabra de Dios, los escritos inspirados a Ellen White, evidentemente nos marcaban una línea a seguir, de cómo irían los acontecimientos, cómo el papado trabajaría para esto, para ese objetivo que es la ley dominical y poder asestar el golpe de gracia contra el pueblo de Dios que guarda el sábado. Y lo están haciendo a la perfección, porque la mayor parte de gente ni se entera y encima le van a dar el reconocimiento, como ya lo hacen los políticos por todas partes, al líder moral, al Papa de turno. En fin, qué bien embaucan al mundo y nosotros tan poquitos dando el mensaje contrario a lo que ellos están proclamando por todos los medios posibles. Que Dios nos ayude a seguir dando ese mensaje, porque esta tarea es inmensa. Y aquí tenéis lanzamiento del Tiempo de la Creación 2022, era del 23 de febrero, que nos decían, la creación nos habla, escuchemos, lanzamiento del Tiempo de la Creación 2022. Y esto ya ves en distintos lugares, desde Nueva York, Bogotá, Quito, Buenos Aires, Brasilia, Roma, Madrid, Nairobi, Manila, con distintos horarios, las intervenciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, ya veis que verdaderamente ellos no paran y nosotros debemos parar menos, por fuerza, porque el mundo necesita oír la verdad del mensaje del cuarto ángel, para que puedan despertar, abrazar la verdad y tener el coraje de enfrentar los últimos episodios hasta el retorno de Cristo con el valor que el Espíritu Santo nos ponga. Porque o nos consagramos a Dios, aceptamos la verdad, hacemos su voluntad y damos a conocer el mensaje al mundo, o estaremos perdidos. Gran responsabilidad tenemos. Maranata 2031. Dios os bendiga.